Para la parte A, se nos pide que verifiquemos que para cualquier valor de c, la función dada es una solución a la ecuación diferencial, y' más 2 y es igual a e a la potencia de x negativa. Y luego, para la parte B, queremos encontrar el valor de c para el cual la solución satisface la condición inicial, y de negativo 4 es igual a 4. Entonces, para la parte A, observe cómo debemos comenzar. Al encontrar y', entonces sabemos que y es igual a c al poder de 2x negativos. Más e al poder de x negativo. Ahora sigamos adelante y encontremos y'. Y' es igual a la derivada de c a 2x negativos más c a x negativo, que sería c veces c a negativo 2x veces una derivada de 2 negativos x que serían 2 negativos más la derivada de ax negativa que sería e a x negativa multiplicada por una derivada de x negativa que sería negativa. Simplificar y' es igual a 2 negativos e a 2 negativos x menos e a x negativo. Ahora sustituyamos y en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es y' más 2, y es igual a e a x negativo. Pero sabemos que y' es negativo 2e a negativo 2x menos e a negativo x. Y tenemos más 2 veces y. Y es e a negativo x2 más e a x negativo igual e a x negativo, así que para el siguiente paso pondremos un paréntesis aquí distribuyéndolo. Tenemos 2c negativos a 2x negativos menos e a x negativos más 2c a 2x negativos. Más 2e a x negativo es igual a e a x negativo. Ahora combinaremos términos similares. Observe cómo este término y este término son opuestos. Así que estos dos términos se simplifican, y nos quedamos con e negativa a x negativa más 2e a x negativa. Así que querremos una e negativa a x negativa más 2e a x negativo que es e a x negativo. A la izquierda tenemos e a x negativo, y también tenemos e a x negativo a la derecha porque son iguales. Esto verifica que para cualquier valor dado de c esta función es una solución a la ecuación diferencial. Ahora, el siguiente paso es encontrar una solución particular para al menos el valor de c dada la condición inicial de que y de 4 negativo es igual a 4. Usando la función dada, y de 4 negativos debe ser igual a 4. Podemos encontrar el valor de c al sustituir 4 negativos por x y 4 por y. Al realizar la sustitución, tendríamos 4 iguales c por e hace que la potencia sea negativa 2 veces negativa 4 más e hace que la potencia sea negativa 4. Simplificando tenemos 4 iguales, esto va a ser, c hace que la potencia 8 más e a la cuarta. Sin embargo, para c restaríamos e al cuarto en ambos lados, por lo que tenemos 4 menos e al cuarto igual a c al octavo. El siguiente paso sería dividir ambos lados entre y el octavo. Simplificando, tenemos c igual a la cantidad 4 menos e al cuarto dividido por e al octavo. Vamos proximidad decimal. Como decimal tenemos aproximadamente 00.0170. La parte B nos pide el valor de c que hemos encontrado ahora. Esto también indica que la solución particular sería y es igual a c, cuyo valor exacto sería la cantidad 4 menos e al cuarto dividido por e al octavo. Veces e a la potencia de 2x negativas más e a x negativa.
dada la condición inicial. Espero que hayas encontrado esto útil.